Semana número 15, vamos a ver las aplicaciones de las matrices a algo que es muy importante dentro de la economía y la administración, que es la famosa matriz insumo-producto, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis y resolución de esta matriz utilizando las herramientas que hemos trabajado hasta el momento. De tal forma que uno de los objetivos también de este curso va a ser trabajar la matriz adjunta para poder resolver matrices inversas mediante otro método que no necesariamente sea el de Gauss-Jordan. Voy a explicar de forma breve, no es nada complicado la matriz adjunta, y la idea es que lo voy a hacer directamente con un ejemplo, porque creo que es lo más conveniente y ustedes van a ver cómo funciona, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es saber que, como yo les había dicho, la matriz adjunta nos va a servir, ¿sí? No se llama matriz adjunta, y se le escribe como una A, ¿no? Y una, bueno, depende, ¿no? Porque algunos le escriben adj de adjunta o solo la J, ¿no? Dependería de la nomenclatura que vamos a utilizar, pero matriz adjunta, ¿ok? Esta de aquí nos va a servir para calcular el tema de matrices inversas, ¿no? Entonces, ustedes saben lo que es una matriz inversa, saben las características que ésta tiene, pero la matriz inversa se le calcula como la matriz adjunta transpuesta, ¿no? Ya voy a explicar también lo que es matriz transpuesta, aunque yo creo que ya lo había explicado algo, ¿no? Pero a la matriz adjunta le vamos a transponer y vamos a dividir para el determinante de esta matriz, ¿no? Entonces, esta sería otra forma, otro método para poder calcular matrices inversas, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer en este momento es cómo calculamos la adjunta de una matriz. Y luego la transpuesta es cambiar simplemente filas por columnas, que lo vamos a hacer luego, ¿no? Entonces, mi ejemplo lo voy a dar partiendo de una matriz 3×3, cualquiera, ¿no? Puede ser -2, 5, 7, -4, 3, 1, -6, 2 y -3. ¿Ok? Entonces, el objetivo va a ser calcular, vamos a calcular o hallar la matriz adjunta, ¿no? Es decir, la A adjunta. Ok, entonces hay que saber algo, ¿sí? Es algo parecido a lo que vimos que expliqué, ¿no? La clase anterior del tema de matrices pormenores, ¿no? Y vamos a utilizar una clave de signos. ¿Sí? Les voy a dar la forma más sencilla, no tan matemáticamente estricta, pero sencilla, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una de 3×3, empiezan con más, menos, más, entonces va el signo cambiado, luego aquí cambia de menos, más, menos, y aquí más, menos, más, ¿no? Ya voy a explicar para qué sirve esto. Esto había salido del hecho de que el -1, ¿sí?, se suma los subíndices en el cual cae, ¿no? Por eso es que este se convierte en positivo, porque aquí este se encuentra en posición 1, 1, y entonces -1 al cuadrado me da positivo, pero este se encuentra en posición 1, 2, y me da negativo, porque -1 al cubo da negativo, ¿no? Entonces esto básicamente nos da los signos. Pero ustedes ahí se pueden evitar un poco de problemas y decir, bueno, lo que hago es manejarlo de esta forma, ¿no? Los signos así tal cual. Y pues, si fuese una de 2×2, ¿no? Si fuese una de 2×2, simplemente es así. Y si fuese una de 4×2, 4×4, entonces empiezo tal cual, ¿no? Menos más, y es un proceso así, ¿no? Luego más, menos, y menos, más, menos, más. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, ese sería como una clave de signos que las vamos a trabajar. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el objetivo? Noten que lo que vamos a encontrar es una matriz, ¿no? Matriz adjunta. ¿Ya? Entonces, debemos encontrar cada uno de los elementos de esta matriz. En este caso, son 9 elementos porque tenemos 3 filas y 3 columnas. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar nuestro primer elemento, ¿no? Nuestro primer elemento. En este caso, yo a la matriz adjunta, ¿no?, para, digamos, ir poniendo los códigos bien,
yo le voy a llamar a esta matriz. Nosotros sabemos que es la matriz adjunta, ¿no? Pero para no hacerme problemas, a la matriz adjunta, A adjunta, le vamos a llamar matriz D, ¿ya? Entonces, si yo quiero encontrar el elemento D1, 1, es decir, este de aquí, de la matriz adjunta, lo que hago es, me como esta fila y esta de aquí. ¿Ok? Tal cual. Y lo que van a hacer es copio este signo más y construyo el determinante que me quedó aquí. Es decir, 3, 1, 2, menos 3. ¿No? Para determinar el primer elemento de la matriz adjunta. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, si quiero el segundo elemento ¿cuál sería? Sería el 2, 1, 2, ¿no? El 2, 1, 2, ¿cuál es? Es fila 1, columna 2. Entonces, fila 1, columna 2. Tacho, y en este caso, el signo es negativo para este elemento. Entonces, negativo, ¿y qué determinante me queda? ¿Quién me ayuda? Me queda menos 4, 1, menos 6 y menos 3. Menos 4, 1, menos 6 y menos 3. Y así determiné mi siguiente elemento. ¿Sí? ¿Está claro? Bastante fácil, ¿no? Es un poco demorado, digamos, un poquito largo, pero es súper sencillo, es bastante sencillo. Ahora, quiero determinar mi elemento 1, 3. ¿No? Entonces, tacho mi primera fila, columna 3. ¿Sí? Veo el signo en este caso es más, y copio el determinante que me queda. ¿Cuál es el determinante que me queda? En este caso, menos 4, 3, menos 6 y 2. ¿Sí? Muy bien, entonces, vamos a ir calculando esto y luego vamos a terminar de llenar la matriz, ¿no? Ahora, los determinantes de esto no me voy a tomar demasiado tiempo en hacerlo. Sé que ustedes ya saben manejar el determinante, ¿no? Entonces aquí lo que hago es multiplico así y resto esta multiplicación, ¿no? ¿Estamos claros? Y como está antes un signo más, entonces me va a quedar menos 9 menos 2, me queda menos 11. ¿Ok? Acá me queda menos 4 por menos 3. Eso si quieren lo pueden ir haciendo en la calculadora, ¿no? Menos 4 por menos 3 me queda 12 positivo. Menos 6, pero como está inclinado a la izquierda, eso hace un 6 positivo. 12 más 6, 18. Pero con este menos, menos 18. ¿Sí? Estoy calculando determinantes 2 por 2. Aquí me queda menos 8 más 18, me queda 10. ¿Sí? Por favor, quiero que me digan si está claro lo que estoy haciendo. ¿Sí? Estoy trabajando con los signos y estoy calculando determinantes 2 por 2 que ha ido saliendo de aquí. ¿No? Disculpe, ¿me podría repetir porque no lo entendí tan bien? Vamos a hacer los otros. Vamos a hacer los otros. Lo primero que quiero que me digan, ¿está claro estos elementos a qué posición corresponde? Sí. ¿Sí? ¿No? Fila 1, tal. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir haciendo. Si yo a usted le digo, calculemos el elemento que está en la fila 2, columna 1, ¿qué hace usted? Se va a la fila 2, le tacha. Menos Se va a la columna 1, le tacha. ¿Cuáles le están quedando en la matriz? 5, 7, 2 y menos 3. Y este. ¿Estamos 7, claros 2 con menos eso? 3. ¿Sí? Entonces, estos 4 de aquí son los que van en el determinante del elemento 2, 1. Estos 4 de aquí. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Usted ya sabe que en este determinante, el momento que tacha este y este de aquí, ¿no? Lo hago nuevamente, fila 2, columna 1, me queda el 5, 7, 2 menos 3, entonces yo pongo el 5, 7, 2 menos 3, pero además tengo que ver la clave de signos. El elemento 2, 1, ¿dónde se encuentra en mi clave de signos? Está aquí, pues. ¿Y este qué signo tiene? Tiene signo negativo, entonces pongo menos este determinante de acá. ¿Ok? Es lo único que hay que hacer. Es un poco, digamos, demorado, pero es la forma de hacerlo. Ahora, si yo le digo a usted, calcule el valor de este determinante,
¿no? Eso ya lo vimos la clase pasada. ¿Cómo se calcula un determinante? Lo único que hacemos es multiplicamos estos, menos 21, no, perdón, menos 15, ya estoy multiplicando mal. Entonces sería menos 15, multiplico estos, ¿cuánto da? 14, pero como están inclinados a la izquierda es menos 14, menos 14, menos 15 es menos 29. Este determinante vale menos 29, pero como aquí hay un signo negativo, entonces, ¿qué me queda el valor? ¿En qué me queda? En más 29. Positivo. Positivo, eso es todo. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, como digo, que es un poco extenso hacerlo, sí, pero así se calcula la adjunta. ¿Sí? Díganme si está claro. Yo voy a hacer esta fila y les voy a dar a ustedes 5 minutos para que me completen la tercera fila. ¿Ok? Y luego ya comentamos a ver cómo calcular la inversa. ¿Sí? Listo. Quiero el elemento, por ejemplo, quiero el elemento 2, 2, ¿no? Elemento 2, 2. Entonces, ¿qué hago? Me voy a mi matriz, tacho fila 2, columna 2 y copio los elementos que me quedan, el determinante. Es decir, me queda el menos 2, 7, menos 6, menos 3. Me voy a la clave de signos, el 2, 2 es este y es positivo. Entonces ya está. Y calculo el determinante, ¿no? El determinante sería 6 positivo más 42. ¿Sí? ¿Por qué más? Porque está inclinado acá y menos por menos es más. Entonces me queda 6 más 42, 48. ¿Ok? ¿Listo? Entonces vamos bastante bien. Y luego me voy al siguiente elemento, el de fila 2, columna 3. Entonces, fila 2, columna 3. ¿Qué hago? Tacho la fila 2 y la columna 3. ¿Qué determinante de 2 por 2 me queda? Me queda el menos 2, 5, menos 6, 2, ¿no? ¿Y cuál es la clave para esta posición? Es negativo. ¿Ok? Calculamos el determinante y ¿qué me queda? Me queda menos 4 más 30, ¿no? Porque este se hace positivo. Menos 4 más 30 me queda 26 positivo, pero con este negativo de acá, menos 26. ¿No? ¿Sí? Entonces ya tengo todo, ¿no? ¿Qué les voy a pedir que calculen ustedes? Lo que me hace falta de la matriz. Es decir, yo de esta matriz adjunta, ¿sí? Lo vamos a ir copiando ya acá, ¿no? Lo estoy haciendo paso a paso, pero a veces uno, ya, de esta matriz adjunto ya conozco que este valor es menos 11, menos 18, 10, 29, 48, menos 26. Y me falta determinar estos tres de aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que les voy a pedir que ustedes hagan en este momento. Es decir, el de 3.1, el de 3.2 y el de 3.3. ¿Sí? ¿De acuerdo? Van a trabajar en esto en este momento. Tienen 5 minutos, por favor. De tal forma que si esto lo ponemos, podemos calcular que la matriz adjunta, que en este caso solo le he llamado D para poder ubicar los elementos, tendría menos 16, menos 26 y 14, ¿no? Entonces, tengo ya la matriz adjunta. ¿Ok? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la matriz adjunta? La matriz adjunta transpuesta. Entonces, lo único que van a hacer es cambiar filas por columnas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta que es la primera fila, se convierte en primera columna. Menos 11, menos 18, 10. Fila por columna. Fila por columna. Se transpone, ¿no? O columna por fila, que da igual. O sea, ustedes toman esta columna y le ponen en fila, ¿no? O esta fila le ponen en columna. En este sentido, así como lo ven, ¿no? Entonces, lo que he cambiado es fila por columna. Fila por columna. Fila por columna. ¿Sí? No se cambian los valores, lo único que estamos haciendo es cambiando las posiciones. ¿Ok? Y finalmente, si ustedes notan para determinar la inversa, tenía que calcular la adjunta, se lo hace así,
le transpongo a la adjunta, ok, y necesito el determinante de A también. Necesito calcular el determinante de esta de aquí, ¿no? Entonces, la forma más sencilla de calcular el determinante, pues lo vimos la clase anterior, ¿no? Entonces, yo lo voy a hacer nuevamente. Alguien posiblemente estuvo revisando un poco, ¿no? Y se da cuenta que cuando uno ya sabe calcular esto, no necesita copiar las dos filas acá. Uno ve que es este, luego es este por este y este por este, ¿no? Pero eso uno lo aprende luego. Ahora, tampoco quiero hacerles problemas, esas ya son estrategias que uno utiliza. Pero en este caso lo vamos a hacer así, tal cual, ¿no? Paso a paso. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a la derecha, ¿cuánto me da esto? Me da 3 por 3, 6. 9. 9 por 2, 18 positivo. ¿Sí? ¿Cuánto me da acá? A ver, me da 8 por 7, 56, menos 56. Y acá me da menos 30. ¿No? Hacia la derecha. Ahora, hacia la izquierda, ¿qué me está dando? ¿Sí? Vamos a ir calculando todo con tranquilidad, ¿no? Entonces me da 18 por 7, me da menos 126 por este negativo, pero acá ya le voy a poner cambiado de signo, 126. Si multiplico estos dos, me da menos 4, pero como va cambiado de signo, 4 positivo. Y si multiplico estos tres, ¿no? Me da 20. 20 por 3 más 60, ¿no? Porque menos por menos más. Entonces, menos 60. Entonces, como ya he cambiado de signos, lo único que voy a hacer es voy a sumar todos estos valores. Entonces, me queda 18 menos 56 menos 30 más 126 más 4 y menos 60. ¿No? 6. Ustedes me dirán, ¿cuánto da? ¿6? 2, 6. ¿no? Sí. 2 me está dando a mí. 2 da, ¿no? 2 el determinante. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué es lo único que debemos hacer para calcular ya la inversa? Miren, aquí tenemos la inversa. ¿Qué vamos a hacer? Yo lo voy a hacer aquí. Tenemos poco espacio, pero no pasa nada. ¿Ya? ¿Cómo calculamos la inversa? A ver, sigamos la fórmula. Dice, la matriz adjunta transpuesta, es decir, esta, dividida para el determinante, que en este caso es ¿cuánto? ¿Cuánto es el determinante? 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo voy a poner, a ver, lo vamos a poner en este, ¿ya? Entonces, la inversa es igual a ¿qué? A este que está en color morado, que es esto, ¿no? Lo voy a encerrar en morado. Aquí está. Este es este. Y el determinante es 2. Entonces, ya vimos las operaciones, ¿no? ¿Qué pasaba si yo a una matriz le divido o multiplico por un valor cualquiera, por un escalar? Cada uno de los elementos se va multiplicando, se va dividiendo, en este caso, para 2. ¿No? Entonces, lo único que tengo que hacer es ¿qué? Dividir menos 11 para 2, menos 5.5. 29 para 2, 14.5. Menos 16 para 2, menos 8. Menos 18 para 2, menos 9. 48 para 2, 24. Menos 26 para 2, menos 13. 10 para 2, 5. Menos 26 para 2, menos 13. Y 14 para 2, 7. Esta de aquí es la matriz inversa de esta en color negro, ¿sí? Como ven, es un proceso súper extenso. Ahora, aquí viene la gran pregunta. ¿Prefieren ustedes determinar la inversa haciendo todo este proceso? Que es sencillo, sí, es muy sencillo, pero es un poquito extenso. ¿O prefieren calcular esta mediante el método de Gauss-Jordan? ¿Cómo era el método de Gauss-Jordan? Era al lado de esta poner la matriz de identidad, resolver por Gauss-Jordan y les quedaba la inversa, ¿no? Lo que vimos la clase pasada. Entonces, yo no les voy a decir qué método utilizar, excepto que yo les diga en la prueba, haga por este método, que la verdad no lo voy a hacer. Ustedes van a decidir si lo hacen o usando la adjunta
o usando el método de Gauss-Jordan, ¿no? Ahora yo el ejemplo he hecho de una de 3x3, porque creo que es, pero si tenemos una 4x4, funciona exactamente igual. Sí, profe. Bueno, lo que vamos a hacer es voy a poner aquí la matriz A, ¿no? Entonces la matriz A original era -2, 5, 7, -4, 3, 1 y -6, 2, -3, ¿no? Entonces para calcular la inversa de A, ya les había dicho, en Excel hay la función inversa. Entonces únicamente señalo 9 casilleros, pongo un igual, M inversa, ¿no? Matriz inversa, señalo la matriz, cierro, Control Shift Enter y aquí está el resultado de la inversa. Ahora, si vamos a la que calculamos nosotros con la adjunta, si ustedes verifican, ahora lo estoy haciendo, son exactamente los mismos valores, ¿no? Entonces, ahí ustedes les queda la dura decisión de ver si o eligen el método de Gauss-Jordan o eligen el método de la matriz adjunta. Bueno, primero es, ¿por qué es tan importante esta matriz que la vamos a trabajar, ¿no? Primero, a manera de, digamos, de conocimiento general, esta matriz fue diseñada por un premio Nobel en economía, ¿no? Y el que diseñó esto fue un premio Nobel, me parece que fue por los años 1900, ¿no? Y él se llama Leontief, ¿no? Y él lo diseñó, es un estadounidense, ¿no? Él diseñó esta matriz, ¿para qué? Lo que sucede es que ustedes saben que cuando hacemos un análisis de una empresa, la empresa depende tanto de insumos como de los productos que fabrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de una empresa automotriz, la empresa automotriz no funciona por sí sola. La empresa automotriz depende, por ejemplo, de una empresa que le provea acero, de una empresa que le provea neumáticos, ¿no? De una empresa que le provea partes electrónicas. Y de igual forma, la empresa de acero depende de la empresa automotriz y posiblemente también de neumáticos y electrónicos, ¿no? Y quien fabrica neumáticos, la empresa que fabrica neumáticos, también dependerá de la empresa automotriz, porque necesitará, ¿no? Digamos, enviar sus productos y va a utilizar camiones, no lo sé, y va a depender también del acero, porque tal vez utiliza dentro de sus neumáticos también tienen aros y toda la cosa, ¿no? Y de empresas electrónicas y todo. Entonces, Leontief se dio cuenta que en la vida real, cuando uno hace el análisis de una empresa, las empresas están interrelacionadas con otras, de manera directa o indirecta. Y el hecho de que una empresa nos quede mal, por ejemplo, con un insumo, va a influir en el producto que genera la empresa que yo estoy analizando, ¿no? Entonces, los niveles de producción que tenía o que tiene cualquier empresa depende estrictamente de otras empresas, ¿sí? ¿Está claro más o menos por dónde va? Entonces, cuando Leontief hizo su modelo original, él analizó 50 sectores, es decir, él analiza 50 empresas, cómo influyen entre ellas, ¿no? Entonces es una locura analizar 50 empresas, tomaría muchísimo tiempo y efectivamente era un trabajo de muchísimos años, ¿no? Acá nosotros vamos a analizar posiblemente solo 3 empresas cómo influyen, pero si ustedes entienden cómo funciona el algoritmo matemático, pues ustedes van a poder trabajar para cualquier número de empresas, ¿no? Pero esto es lo que se conoce como el análisis insumo-producto. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Es decir, acá vamos a analizar nuestro primer ejemplo. En nuestro primer ejemplo vamos a incluir 2 empresas nada más, una industria P y vamos a incluir otra industria Q, ¿ya? Pero quiero que quede claro que Leontief lo hizo con 500 empresas distintas, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama matriz insumo-producto? Es lo importante, ¿no? Por lo que les comentaba primeramente, y luego cuando uno arma la tabla conocida como la tabla insumo-producto, entonces, por un lado, digamos, de la tabla, nosotros tenemos los consumidores.
O si no, bueno, voy a hacer el ejemplo que está en el PDF, más bien, y trabaja con la empresa AVE, ¿no? Entonces, por un lado, yo tengo los consumidores o el insumo, ¿sí? Por eso se llama empresa, insumo, producto. Y por otro lado, tengo los productores, ¿sí? Si quieren lo vamos a escribir aquí, o el producto, ¿no? Productores o producto. Entonces, aquí vamos a poner en el eje Y, productores o el producto, ¿no? Entonces, por eso se llama la famosa matriz insumo-producto. Entonces, aquí lo que vamos a tener es, por ejemplo, yo voy a tener aquí la industria A, la industria B, cuando éstas se comportan como productores, es decir, la industria A produce sus insumos, ¿no? O produce sus unidades y la industria B produce sus unidades, es decir, aquí se están comportando como productores. Y acá también voy a tener la industria A y la industria B. Pero en este caso digamos, se comportan como consumidores, ¿no? De tal forma que la matriz que vamos a tener es la siguiente. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí hay 240 de valor. Voy a cambiar de color, ¿no? Tenemos 240. Ya voy a explicar exactamente qué significa esto, ¿no? 360, 500 y 200, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, la lectura. Esto es súper importante. Quiero que me presten mucha atención. La industria A produce, ¿sí? Miren cómo le estoy leyendo a la industria así, ¿no? Entonces, la industria A produce 240 para sí misma, ¿no? Porque puede ser una industria automotriz y lo que él produce también lo ocupa él mismo, ¿no? Como les decía, están interrelacionados. Entonces, la industria A produce 240 para sí misma y 500 para la industria B. ¿Ven? La industria B produce 360 que consume la industria A y 200 que consume sí misma. Sí mismo consume, ¿no? ¿Okay? Si leemos así. Ahora, si leemos así, nos da exactamente igual, ¿no? No pasa nada. Si leemos como consumidor, diríamos que la industria A consume 240 de su misma industria y 360 de B. En cambio, la industria B consume 500 de A y 200 de su misma industria, ¿no? Entonces, lo importante de esta matriz es que están interrelacionadas entre ellas. Pero cuando uno habla también de consumidores, ¿no? O de insumos, también hay una demanda final. Es decir, es cierto que la industria A produce para la industria A, produce para la industria B, pero le puede sobrar algo. Y ese algo que le sobra, pues puede ser una demanda. Es decir, alguien más consume, por ejemplo, 460 unidades de lo que produce. ¿Sí? Y la B, igual, puede sobrarle 940 unidades, que sería una demanda final que alguien las va a consumir. De tal forma que cuando yo hablo del total de productores o del total de unidades que se produce, lo único que tengo que hacer es sumar esto. Sumo todo esto y me da 1200. Sumo todo esto de aquí y me da 1500. En otras palabras, la industria A produce 1200 y la industria B produce 1500. Y estos están repartidos aquí como se ve en la tabla, ¿no? Y cuando hablo de la producción, debe estar incluido la industria A, ¿no? La industria B, como ustedes ven aquí. Y también uno suele también tener aquí, en esta parte de aquí, los insumos primarios, ¿no? Digamos, los insumos primarios, porque en la producción también se utiliza mano de obra, maquinaria, lo que sea, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, deben haber 600 y 800. Por lo general, toda esta información les va a dar la empresa que les va a pedir a ustedes que hagan el análisis de esta matriz.
toda esta información. Lo que les estoy enseñando es a leer la matriz, ¿no? Entonces, estos insumos, podríamos decir, yo lo voy a poner aquí entre paréntesis, que estos insumos podrían ser otros factores de producción. Como digo, maquinaria, mano de obra y tal, ¿no? Y aquí también voy a calcular los totales. Si ustedes suman, en cambio, las columnas, les debe dar 1.200 y 1.500. Así que aquí viene lo primero súper importante. Tanto la suma de los productos como la suma de los insumos tiene que ser exactamente la misma. Si no, la matriz no es consistente. ¿Sí? Quiero que esto esté, por favor, súper bien claro, esté entendido. Porque si no van a cometer muchísimos errores ahí. ¿Sí? Esta y esta es la misma. De tal forma que ustedes pueden toparse que este dato no les den, ¿no? Es decir, ustedes solo tengan esto, les den esta información y ustedes pueden saber cuánto le queda de demanda final. Claro que se puede saber, porque yo sé que la suma total es 1.200. Entonces, yo a 1.200 le resto esta suma y me da los 460. Y a los 1.500 le resto esta suma y me da los 940. Es decir, cuando uno hace un análisis de este estilo, pues con esta información uno puede llenar el resto de la tabla, es decir, la demanda final y el otro total, ¿no? Eso quiero que quede claro. Muy bien, díganme si está claro cómo se da la lectura de la tabla. Bien, entonces luego de que tenemos esta información, ¿no?, vamos a plantear un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es la producción total de la industria A? Entonces, matemáticamente, la producción total de la industria A va a ser igual ¿a qué? A las unidades consumidas ¿por quién? Consumidas por A, ¿no? O sea, en otras palabras, estoy preguntándoles esto de aquí. La producción total de la industria ¿a qué es igual? A las unidades consumidas por A, más las unidades consumidas por B, y más la demanda final. ¿Ok? ¿Se entiende? Es decir, más las unidades consumidas por B y más la demanda final. Y ya está, ¿sí? Esa sería la producción total de la industria, digamos A, ¿no? Ahora, si yo a la industria A le llamo X sub 1, ¿no?, es decir, una posible incógnita con la cual yo voy a trabajar, yo le quiero llamar X sub 1, o en este caso, como es la industria A, pues le llamo X sub A. Yo digo, X sub A es igual ¿a qué? A las unidades consumidas por A, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuántas unidades consume A? Entonces, si ustedes se fijan, necesito previamente a plantear esto de aquí, necesito tener lo que se conoce como la matriz insumo-producto. Es decir, la matriz original que tiene todos estos valores, la tengo que transformar en una matriz de proporciones, ¿no? A esta de aquí. La vamos a transformar en una matriz de proporciones de la siguiente manera. Entonces, ese sería el primer paso con el cual tenemos que trabajar, ¿no?, en nuestro caso. ¿Okay? Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primer paso, si quieren anoten ahí, este es el primer paso para poder resolver esto. Entonces, nosotros sabemos que yo le voy a reducir un poco el tema, le voy a poner aquí A, B, ¿no?
¿Y qué datos teníamos aquí? Aquí teníamos 240, 360, 500 y 200. ¿Sí? Ahora sí, por favor, atentos, atentos. ¿Cuál es el total? ¿Cuál era el total aquí? 1200. 1200. 1200. ¿Cuál era el total aquí? 1500. 1500. Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo construyo mi matriz insumo-producto? Se la construye de la siguiente forma, la matriz insumo-producto, ¿no? ¿Cómo la construyo? Súper sencilla. Van a tomar 240 y van a dividir para el total. 360 para su total. 500 divido para ¿cuánto? Para 1500. Para el total. Para el total, pero en este caso para esta columna es 1500. Y 200 para 1500. ¿Sí? Entonces, esta de aquí es la matriz insumo-producto. De tal forma que si ustedes a esta le simplifican, porque pueden simplificar, les queda 1/5, 1/3, 3 décimos y 2/15. Ahora, yo me he enfocado solo en los 4 valores, ¿no? Porque ustedes saben que aquí tenemos insumos primarios y toda la cosa. Pero a mí la matriz insumo-producto me enfoco solo en estos de aquí, ¿no? Entonces, esta es la matriz insumo-producto. ¿Para qué me sirve esto? Para lo que vamos a ver ahora. ¿Cuántas unidades consume A? A consume 1/5, Un quinto. pero 1/5 ¿por qué? Por XA. De tal forma que si XA es 1200, 1/5 por 1200 les da este valor, ¿no? Pero lo que estoy haciendo es poniéndolo matemáticamente. Entonces, en otras palabras, las unidades consumidas por A es la 1/5 parte de lo producido por A. ¿Cuáles serían las unidades consumidas por B? 1/3 de las producidas por B. ¿Y cuál es la demanda final? La demanda final, eso sí lo teníamos en datos. Y en los datos teníamos que la demanda final era, bueno, aquí vamos a hacer el 460. cambio, ¿no? Sí, en este caso era 460. Pero aquí le voy a dejar ahí un stand-by y ya van a ver por qué lo hago, ¿ok? Bueno, si yo lo mismo les digo, para B, hagamos para B. Entonces tenemos producción total de B es igual a ¿qué? A ver, vamos a hacer directamente, ¿no? Es unidades consumidas ¿de quién? Unidades consumidas por A más unidades consumidas por B y más demanda final, ¿no? Exactamente igual que para A. Exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las producidas por B? XB. XB, ¿cuáles son las unidades consumidas por A? Me voy a mi matriz insumo-producto. 3 3 décimos. décimos de XA. ¿Cuál es la matriz, las unidades producidas por B? Consumidas por B. Los 2/15 de la matriz de la producción de B. Y nuevamente, ¿cuál es la demanda final? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Sí? Díganme si hasta ahí está claro. ¿Sí? Esto ya van a ver qué nos va quedando, ¿no? Ya se van a dar cuenta. Ahora, la gran pregunta que ustedes deberían hacerme es, a ver, ¿esto de aquí conocemos o no conocemos? Claro, sabemos que es 1200, ¿no? Como dato. Y este de aquí es 1500, porque es la producción total. Y la demanda final, claro que la conocemos, ¿no? En este caso era 460 y en este caso era 940. Pero, ¿para qué sirve la matriz insumo-producto? Aquí viene la aplicación, atentos. El gerente de la empresa les dice, muy bien, yo sé que nosotros podemos
tener 460 para poder vender como demanda final, porque así me dan los datos de mi empresa. Pero tenemos un problemita, que la demanda se incrementó a 500. A 500. O sea, me han pedido 500 productos y nosotros solo podemos generar 460 cuando la producción total es 1200. ¿Se entiende? Es decir, la matriz insumo-producto nos sirve cuando nos cambian la demanda final. Entonces, si nos cambian la demanda final, eso significa que la producción o debe aumentar o debe disminuir, ¿no es cierto? Pero ¿en cuánto debe hacerlo? Si están todas las empresas interrelacionadas. Entonces, para eso nos sirve la matemática, ¿no? Las empresas están interrelacionadas. Siempre y cuando la demanda final sea de 460, yo sé que debo producir 1200. Pero ¿qué pasa si el gerente me dice, ok, la demanda final ya no es de 450, es de 500? Y es más, viene el gerente de la empresa B y les dice, la demanda final ya no es de 500 porque nos fue mal. Perdón, no es de 940, ¿no? Nos fue bien. Entonces, la demanda final no es de 940, es de, me voy a inventar, ¿cuánto le ponemos? 1200. Entonces, ¿a quién le van a dar? Al administrador. Le van a decir, muy bien, entonces usted dígame, nosotros queremos 500 para vender y 1200 porque nos han pedido más producto. ¿Cuánto tienen que fabricar? Entonces, hay que hacer uso de la matemática, ¿no? Es por esa razón que yo le dejé libre a esta variable, que era demanda final. Porque la demanda final es el objetivo que nos va a poner el gerente. El gerente nos va a decir, la demanda disminuye, aumenta, y díganme ustedes, los administradores, los que entienden sobre este tema, si yo tengo que aumentar o disminuir la producción y en cuánto, ¿no? Entonces, este ejercicio lo vamos a hacer para 500 de demanda final para XA y para 1200 demanda final de XB. En otras palabras, el dato sería la demanda final cambió a, para XA cambió a 500, porque inicialmente era 460, me parece. Y para XB la demanda cambió para 1200, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cuál será la nueva producción? ¿O cuál debería ser más bien? ¿Cuál debería ser? Debería ser la nueva producción para satisfacer la demanda, para satisfacer la nueva demanda. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, ¿está entendido por dónde va la idea? ¿Sí? Más o menos. Sí. Muy bien, entonces, esta es la gran idea, ¿no? Por dónde más o menos va el tema. Ahora, matemáticamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la matemática. Van a ver que no es nada complicado. Entonces, voy a copiar nuevamente. Por un lado, teníamos la producción total para A y habíamos determinado que era 1/5 de XA más 1/3 de XB y más los 500, que era la nueva demanda que nos habían pedido. Y para XB, para la producción total de B, teníamos 3/10 de XA más 2/15 de XB y más 1200. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, cuando yo tengo dos empresas involucradas, se me crean dos ecuaciones. Si tuviese 3 empresas involucradas, pues se me crearían 3 ecuaciones. ¿Estamos claros? Ahora, estas ecuaciones las vamos a escribir en notación matricial. Esto algo ya conocen también. Si nosotros esto lo escribimos en notación matricial, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener XA, XB es igual a 1/5, 1/3
3 décimos, 2 quinceavos, ¿de qué? De XA por XB, y sumado 500 y 1200, ¿no? En otras palabras, estas dos ecuaciones las puedo escribir de esta forma. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja? La gran ventaja es que esto nosotros le vamos a llamar A, porque es nuestra matriz insumo-producto, y ya saben cómo calcular. ¿No? Entonces, por un lado tengo A, que es mi matriz insumo-producto, a esta le voy a llamar X, esta también sería X, ¿no? Y a esta le voy a llamar D de demanda, ¿no? Entonces, ustedes podrían decir que matemáticamente mi matriz X o mi vector X es XA, XB. ¿Sí? Además, sé que mi matriz insumo-producto es 1/5, 1/3, 3 décimos y 2 quinceavos. ¿Cómo calculan la matriz insumo-producto? Ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos. Y por último, la matriz demanda final, en este caso es 500 y 1200. De tal forma que este sistema de ecuaciones se ha convertido en una ecuación matricial, ¿no? Entonces vamos a ir por acá y tenemos una ecuación matricial. Y van a ver todo lo que obtenemos. Entonces mi ecuación matricial va a ser que X es igual a A por X más B. Como es una ecuación matricial, yo debo despejar la X, ¿no? ¿Qué es la X? ¿Qué es? Lo que me está pidiendo la producción. Entonces, para despejar, paso a restar todo lo que contiene la X. ¿Ok? Sacamos factor común, pero el factor común matemáticamente es 1 menos A, pero en matrices el 1 no existe. El 1 es la matriz de identidad. Y matemáticamente, para uno despejar la X, ¿qué hacía? Pasaba a dividir esto, ¿no es cierto? Esto está multiplicando, pasa a dividir. Pero ustedes saben que en matrices yo no paso a dividir, calculo la inversa. Por D, ¿no? Y esta de aquí, ¿no? Todo esto es mi explicación, lo que yo estoy explicando, pero lo que quiero que quede claro es que esta de aquí es la ecuación que vamos a utilizar o que van a utilizar ustedes para calcular la producción que nos están pidiendo. ¿Está claro? Entonces, ustedes en su formulario pueden tener esta ecuación de aquí. Esta es la ecuación para calcular las nuevas producciones. ¿Ok? ¿De dónde sale? De todo este análisis. Pero esta ecuación es la que yo quiero que ustedes la tengan clara para calcular las nuevas producciones. Díganme si hasta ahí hay alguna pregunta, porque ahora vamos a calcular ya. Bueno, entonces nuestra ecuación matricial con la que vamos a trabajar dice que X es igual a I menos A, ¿no? Inversa por D. ¿Ok? Entonces la matriz A ya saben cómo calcular, ¿no? Es la matriz insumo-producto. Y lo que debemos hacer es resolver esta ecuación. Entonces el primer paso, si ustedes quieren, ¿no? Yo lo voy a hacer así, pasos, porque a veces a uno le queda estos temas. Primer paso, calcular la matriz insumo-producto. ¿No? Ese es el primer paso, calcular la matriz A. Segundo paso, calcular I menos A. ¿Por qué? Porque aquí aparece el I menos A, ¿no? Ok, entonces, si yo tengo la matriz inversa, perdón, la matriz I es la matriz de identidad. En este caso, como es un 2 por 2, mi matriz de identidad es 0, 1, 1, 0. 0, 1, 0. 1, 0, 0, 1. ¿Ok? Y si yo les digo, ¿a qué es igual I menos A? ¿Recuerdan ustedes cómo se restan matrices? Sí, ¿no es cierto? ¿Cómo se restan matrices? El primer elemento con el primero de este, el segundo con este con este y este con este, ¿no? Entonces, si ustedes restan 1 menos 1/5, les queda 4/5.
0 menos 1/3 menos 1/3 negativo. 0 menos 3 décimos menos 3 décimos. Y 1 menos 2 quinceavos, creo que queda 13 quinceavos. ¿Ok? ¿Preguntas, por favor? Lo único que estoy haciendo es restando la matriz identidad de la matriz insumo-producto, porque ese es mi paso número 2. Entonces, este sería el paso número 1, calcular la matriz. Paso número 2, I menos A. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? No, profe. No, No, cierto. Ok. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál creen que sería el tercer paso, viendo esta ecuación? ¿Qué creen que hay que hacer ahora? sacar la inversa. La Muy inversa. bien, excelente. Calcular la inversa de IA. En otras palabras, vamos a calcular el I menos A inversa. Ahí ustedes deciden, ahí sí les dejo. O lo hacen por Gauss-Jordan o lo hacen por matriz adjunta. No, en este caso es una de 2 por 2. Entonces, yo lo voy a hacer por Gauss-Jordan. Rapidito, no pasa nada. A ver si se acuerdan ustedes. Quieren I menos A inversa. ¿Cómo se calcula la inversa? Vamos a ver. Copio esto. ¿Al lado qué copio? La identidad. La identidad. ¿Okay? Bueno, más bien les pregunto, ¿quieren que haga por Gauss-Jordan o por la adjunta? Gauss-Jordan hacemos. Sí, Gauss-Jordan. Sí, sí. La Ya, adjunta. Gauss-Jordan, porque esto ya hicieron hasta el deber, entonces, ok. Primer paso, ¿qué le hacemos? 1 al pivote, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Fila 1 dividido para 4/5. Entonces, esto toma un poquito de tiempo, pero hay que hacerlo, ¿no? Dividido para 4/5, o si quieren ustedes multiplican por 5/4. Porque dividir para 4/5 es igual que multiplicar por 5/4, ¿no? 4/5 por 5/4, 1, menos 1/3 por esto de aquí, va a quedar menos 5/12. 1 por esto, 5/4 y 0 aquí. ¿Ok? Hecho 0. Hecho el 1, ¿no? El pivote. Ahora, cuando esté hecho el pivote, tengo que hacerle 0 a él. Para hacerle 0 al menos 3 décimos, ¿qué hago? La fila 2 más 3 décimos, fila 1. Entonces, esto ya saben de memoria. Ahora, claro, uno para evitarse problemas, lo que estoy haciendo es trabajando con todos los, o sea, con fracciones, ¿no? Porque uno podría trabajar con decimales también, no hay ningún problema. Pero entonces, toda mi fila 1, este de aquí, vamos a multiplicar por, vamos a sumar, no, perdón, a ver, aquí hice algo mal. A la fila 2, menos 3 décimos, 13 quinceavos, 0 y 1, le vamos a sumar 3 décimos multiplicado por él. Entonces, 3 décimos por 1, 3 décimos. 3 décimos por menos 5. ¿De acuerdo? Entonces, es un, digamos, es un ejercicio súper extenso, ¿no? Muy extenso. Sobre todo toma un poco de tiempo trabajar con la inversa aquí. Pero, al fin y al cabo, así es como funciona, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer un ejercicio de 3×3, pero la parte de la inversa, como nos va a tomar mucho tiempo hacerlo ahora, ¿no? Y no es el sentido, la parte de la inversa lo vamos a hacer en Excel. Pero voy a hacer un ejemplo de 3×3 para que ustedes vean cómo trabajaríamos en uno de 3×3, ¿no? ¿Les parece? Hagamos uno de 3×3 y la parte de la inversa, pues lo verificamos nosotros en Excel. Solo para ahorrar tiempo, pero en cambio vamos a ver todo el proceso nuevamente, porque con eso acabo la clase. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio completo, ¿no? Voy a anotar los datos. Vamos a poner aquí la industria.
En este caso voy a trabajar con 3 industrias, la A, la B, la C, ¿no? Y acá también va a estar la industria, la A, B y C, ¿no? Acá tendremos la demanda final. Y acá tendremos otros. ¿Qué pasó? Y acá tendremos otros, ¿no? Entonces ya saben que estos los insumos, todo cómo se lo hace, ustedes saben de memoria, ¿ya? Voy a llenar los datos, digamos 240, 120, ¿no? Estos son datos que nos da la gerencia. 180, 36, 72, 144, ¿no? 48, 48, ¿ok? Y de demanda final vamos a suponer que tenemos 36, 156 y 240. Ok, muy bien. Entonces, si quieren, bueno, ahora les voy a dejar de compartir porque quiero abrir un Excel y copiamos simplemente la matriz y luego copiamos la inversa, ¿no? Entonces esto lo vamos a hacer en Excel porque si no nos pasamos media hora más y las matrices inversas ya, ustedes ya saben cómo funcionan, ¿no? Las matrices inversas. Bueno, entonces vamos a la inversa. Ok, entonces vamos a copiar aquí, ¿no? Ya está puesta la fórmula, es más, pero si no lo hacemos, tenemos 3/5. 3/5. Y si le ponen en decimales, profe, como 0.6 en vez de 3/5. Sí, sí, es que ella me pegó, no sé qué hice. Bueno, y hay cómo ponerle en decimales, no hay ningún problema. Igual aquí en menos un medio, menos 0,5, menos 3. Menos 0,3. Eso. Vamos a ir poniendo. Menos 0,3, menos 0,2, 0,9, menos 0,1, menos Ustedes muy rápido, 0,2, ustedes muy rápido. ¿Cuánto es 9 décimos? 0,9. 0,9. Menos 0,1. 0,1. Menos 0,2. Menos 0,2, ajá. Menos 0,2 y 0,9. Ok, bueno, aquí ya está la inversa, pero de todas maneras, si quieren yo les anoto aquí. Nuevamente, ustedes saben que tienen que tomar los 3, ¿no? Y es M inversa de esta de aquí. Ok, entonces esa es la matriz inversa. Bueno, entonces aquí he puesto la inversa, ¿no? En este caso lo hemos calculado mediante el Excel, para que ustedes vean. Y ahora el ejercicio, ¿no? La pregunta del ejercicio, que no le he puesto todavía, ¿no? Este es el ejemplo 2. Pero la pregunta es, estamos haciendo todo, pero yo aún no les he dicho cómo ha cambiado las demandas, ¿no es cierto? Y creo que eso es lo importante ahora, ¿no? Entonces vamos a suponer, lo voy a anotar aquí, suponemos el siguiente cambio de demandas. ¿No? Entonces, para la industria A, por ejemplo, vamos a asumir que la demanda va a ser de 77. O sea, originalmente era de 36. Miren cómo le aumentó más del doble la demanda. Para la industria B, le aumenta a 231. Y originalmente era 156. ¿No? O 154 le vamos a poner aquí. Le vamos a disminuir un poquito. Porque no crean que siempre hay que aumentar o disminuir. Algunas pueden aumentar, otras disminuir, ¿no? Entonces le vamos a disminuir 2 unidades a la B
Y a la C le vamos a disminuir también para ver qué pasa, ¿no? A 231. ¿Ok? Entonces, ¿qué información es esta? Esta sería la matriz D. Entonces, la matriz D sería 77, 154 y 231. Entonces, el paso número 4, yo lo voy a anotar por aquí, es que es multiplicar la inversa por la matriz D. Y esto de aquí nos va a dar los resultados de cuánto necesito de A, cuánto de B y cuánto de C. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y esto de aquí lo vamos a hacer nuevamente en Excel por ahorrarnos tiempo, ¿no? Y cosas que... Aquí tenemos la inversa de A y tenemos el D, ¿no? Entonces el D sería 77, hemos cambiado, 154 y 231, ¿no? Entonces vamos a multiplicar los dos y me va a salir A, B y C, es decir, las nuevas producciones, ¿no? Entonces para multiplicar selecciono el 3, mmult, la inversa, ¿no? Bueno, esta en realidad no es la inversa de A, que hay que corregir. Esta en realidad es la matriz I menos A. Y esta es la inversa de I menos A, ¿no? Noten que a partir de la matriz insumo-producto tuvimos que restarla de la identidad. Ok, entonces aquí ponemos mmult, tomamos la primera matriz, punto y coma, la segunda matriz, la D, Control-Shift-Enter, ¿no? Y tenemos esos valores. ¿De acuerdo? Entonces, noten cómo si cambiamos la demanda final, es decir, noten que A hemos aumentado, B hemos disminuido y C hemos disminuido. ¿Qué pasó con las producciones ahora? 600, el A tiene que aumentar, miren, de 600 a 692. Pero uno dice, a ver, el A me están aumentando la demanda más del doble y yo en producción tengo que aumentar solo 92, sí, solo 92, ¿ok? Miren, B, a pesar de que la demanda disminuye, B tiene que aumentar también, porque el B le va a compensar al A de alguna forma. Y el C, a pesar de que la demanda disminuye, C tiene que producir más. Entonces, miren cómo cuando empresas o industrias están interrelacionadas de una forma estricta, miren cómo podemos calcular las nuevas producciones en base a las nuevas demandas. ¿Ok? Y lo mismo podríamos hacer en base a los nuevos productos y todo, ¿no? Entonces, para terminar, se me ocurre hacerles otra pregunta, ¿no? Y decirles cuál sería el insumo primario no sé, se me ocurre, el insumo primario de A. ¿Quién me dice cómo calcularíamos el insumo primario de A? Lógicamente, luego de los cambios, ¿no? Entonces, ¿qué hago? A ver. Le restamos. Pero es que todo esto varió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la matriz, ¿no? El insumo primario de A, si ustedes se fijan, sería 120 para 600. ¿Ven? O sea, lo mismo que hice aquí para la matriz A, el insumo primario de A sería primero este de aquí. Este sería el insumo primario de A. Entonces, ¿cuál es la proporción del insumo primario de A? Sería 120 por 600. Y este tengo que multiplicar ¿por qué? Por la producción de A. Es decir, por 692.5. Porque si ustedes 120 por 600 multiplican por 600, que era la producción original, el insumo primario era 120, que es el dato, ¿no? Pero ahora la nueva producción es 692,5. Entonces ustedes calculan la proporción, 120 para 600, y multiplican por la nueva producción. 120 dividido para 600 por
692.5. Entonces el insumo primario de A subió un poquito, subió a 138,5. Y así, yo en base a la matriz insumo-producto, si yo multiplico por estos nuevos valores, voy a obtener una nueva matriz, ¿no? Que no tiene mucho sentido, pero yo les podría pedir que calculen, por ejemplo, este valor, ¿cómo cambió? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a buscar, este de aquí es 1/10, y 1/10 voy a multiplicar por B, por 380. Y entonces así yo puedo ver cómo fue cambiando la matriz, ¿no? Que de forma general no se modifica y es en realidad cómo funciona matemáticamente el tema.